La ciudad de La Plata es probablemente una de las mayores exponentes en cuanto a urbanismo nos referimos. Con su traza perfectamente cuadrada y sus diagonales que le dan su apodo, nació con un objetivo muy en claro: rivalizar con su vecina Buenos Aires. Pero, ¿para qué se hizo con este objetivo? ¿Realmente es la mejor ciudad planificada de Latinoamérica? Si quieres conocer esta y más respuestas, quédate, no sin antes invitarte a que te suscribas y ayudes a crecer aún más esta comunidad. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. La Plata tuvo un nacimiento un poco turbulento en una Argentina que, como cualquier otro país latinoamericano de la época, sufría de conflictos sociopolíticos y culturales. Nacida a partir de la federalización en 1880 de la ciudad de Buenos Aires y consecuente vacío de capital para la provincia de esta, el entonces gobernador de la provincia, Dardo Rocha, decidió poner manos a la obra y buscar una nueva capital para la región, quien en sus propias palabras sería una nueva capital acorde con sus glorias. La buena etapa por la que pasaba Argentina hizo posible soportar el costo de una nueva capital como lo planeaba Rocha, y la abundante migración de obreros provenientes de Europa sería la encargada de dar vida de la nueva ciudad, quienes de hecho fueron los primeros en poblarla, particularmente los italianos, y siendo los primeros años de la ciudad mayoría frente a los habitantes argentinos. Es así como La Plata fue fundada un 19 de noviembre de 1882, con una ceremonia de colocación de su piedra fundacional justo en el centro de esta ciudad, en la actual Plaza Moreno. Dardo Rocha deseaba hacer de la futura ciudad un símbolo de unidad nacional, pero pretendía recuperar la jerarquía de ciudad capital, perdida para dar lugar al gobierno nacional a Buenos Aires, y buscaba hacer de esta nueva capital una obra monumental. Debido al despojo de la capital de la provincia por parte de la Federación, Rocha concibió a La Plata como una ciudad que debía representar el progreso de la nación. Incluso su nombre recordaba a uno de los mayores símbolos de la Argentina, y por ende, su lugar era la de ser cabeza de la República. Por lo menos así lo concebía Dardo Rocha, quien el día de la fundación pronunció en su discurso: «Hemos dado a la nueva capital el nombre del río magnífico que la baña, y depositamos bajo esta piedra, esperando que aquí queden sepultadas para siempre las rivalidades, los odios, los rencores y todas las pasiones que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de nuestro país». Sin embargo, el plan de Rocha se vio frustrado producto de una crisis y consecuente estallido social en 1890, que derrocaría al presidente de ese entonces, haciendo que la construcción de la ciudad se viera ralentizada e incluso haciéndola parecer una ciudad muerta, desierta. Mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires no detendría un crecimiento exponencial que comenzó en 1880, con la inmigración europea masiva, y que ya la colocaba muy por arriba de cualquier otra ciudad argentina. Así, las intenciones de contrapesar a la capital nacional comenzaban a fracasar irreversiblemente para Rocha. La construcción de la ciudad corrió a cargo de un grupo de técnicos del departamento de ingenieros que encabezaba el ingeniero Pedro Benoit, quienes se encargaron de crear una ciudad acorde a las nuevas ideas urbanísticas y arquitectónicas del momento, pero que a la vez conservaba un elemento más tradicional del urbanismo en Latinoamérica, heredado por España: la cuadrícula y su marcada centralidad mediante una plaza. La Plata tiene una traza muy marcada y reconocible mediante sus 4 elementos: sus calles, avenidas y diagonales, sus plazas y espacios verdes cuidadosamente colocados cada 6 manzanas, justamente su amanzanamiento, y la distribución de los edificios públicos mediante un eje monumental, como lo hemos visto en otras ciudades. Además de esto, la ciudad es perfectamente encerrada por una avenida de circunvalación de 100 metros de ancho, y sus icónicas 6 diagonales, 2 principales que conectan el centro con las periferias y 4 secundarias que unen a los parques. Esta nueva ciudad para un país en franco desarrollo debía contener entre 150.000 y 250.000 habitantes en su momento, y tomaría varios conceptos de una ciudad que apenas décadas antes había sido construida con su propia cuadrícula. Así es, Barcelona. Motivado por las ideas higienistas del momento, así como el acceso igualitario para la población al centro de la ciudad, Benoit estuvo influenciado por Ildefonso Cerdá, el cual en 1859 había desarrollado en Barcelona su famosísimo ensanche, con las mismas características. Es por eso que Benoit tomó prestadas las diagonales que el mismo Cerdá había propuesto para Barcelona, las cuales daban a la población un mejor acceso al centro y hacia las periferias de la ciudad. Asimismo, las medidas higiénicas tomaron forma en las amplias avenidas y la gran variedad de espacios verdes, así como la introducción muy bien pensada de vegetación en las calles como un elemento higienista imprescindible en aquel momento.
Una de las curiosidades de la planificación de La Plata es que sus edificios públicos debían de ocupar una manzana entera, estar al centro y rodeados de jardines, justo al contrario de como lo planeaba Cerdá para Barcelona, en donde dejaba el centro de las manzanas para las áreas verdes y los edificios rodeando a esta. Áreas verdes y plazas que son importantísimas para La Plata, ya que como lo había mencionado, están cuidadosamente localizadas cada 6 manzanas, y además todos los cruces y avenidas son tratados como plazas de distintos tamaños y configuraciones geométricas, que se repiten simétricamente por pares a ambos lados del eje principal, o el monumental. Es así como son, en total, 24 los espacios diseñados por Benoit, siendo el Paseo del Bosque y la Plaza Moreno los íconos de la ciudad de las diagonales. Como cualquier otra ciudad planeada desde cero, el plan de La Plata no ha sido respetado por completo. El sueño de Rocha y Benoit para hacer una ciudad monumental casi inmaculada fue fuertemente desvanecido con el paso del tiempo, precisamente con la llegada del siglo XX y una influencia de los nuevos movimientos arquitectónicos y urbanísticos que iban surgiendo. Las manzanas dedicadas a los edificios públicos fueron ocupadas con construcciones modernistas producto del capricho de los gobiernos, y a veces dictaduras que pasaban por la Argentina. Incluso, como dato curioso, la ciudad cambió su nombre entre 1952 y 1955 por Ciudad Eva Perón, en honor a la esposa recién fallecida del presidente Juan Domingo Perón. El impresionante Paseo del Bosque fue poco a poco absorbido por la urbanización y el hipódromo. Además, una burbuja inmobiliaria hizo desaparecer buena parte de las construcciones de alto valor arquitectónico con rascacielos propios de, cómo no, Le Corbusier. Dicho sea de paso, en la ciudad existe la única construcción realizada por el arquitecto en Latinoamérica, la Casa Cruchet, encargada por el Dr. Pedro Cruchet, siendo una de las obras más trascendentales de la arquitectura moderna en Argentina. Sin embargo, la ciudad en su época de hecho fue pionera en varias cosas, como ser la primera en toda América Latina con alumbrado eléctrico o el hecho de ser la premiada por el mismísima Exposición Universal de París 1889 como ciudad del futuro y mejor realización construida, siendo la ciudad mejor planificada de Latinoamérica en su momento. Con todo esto, La Plata buscó ser nombrada incluso Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1998, siendo aprobada en un inicio la candidatura de la ciudad. Sin embargo, producto de las anteriores modificaciones arquitectónicas y urbanísticas en la que la ciudad ha perdido un poco de su contexto original, el nombramiento no se le ha otorgado. De hecho, un hecho significativo y muy polémico de esto es la demolición y reconstrucción del nuevo Teatro Argentino en 1977, cuando el original, de arquitectura neorrenacentista, fue consumido por un incendio. El incendio no dañó estructuralmente el edificio, sin embargo, el gobierno de aquel entonces decidió demolerlo en su totalidad y reemplazarlo por uno nuevo de arquitectura brutalista, que incluso tardó más en ser construido que el original. La concepción de La Plata representa un momento único en la historia argentina. Dio como resultado un modelo de ciudad funcional y placentero para vivir, único en el país y con escasos ejemplos en todo el mundo. Además de demostrar que en Argentina era un país moderno y pujante, que era capaz de construir una nueva capital moderna y salubre. Esta ciudad es sin duda alguna un ícono del urbanismo mundial, y más que nada del latinoamericano, gracias a la buena voluntad política en su momento y al increíble ingenio de los argentinos, fiel representante de la fusión de ideas y prácticas de ambos lados del mundo hispano, entre la tradición indiana y la modernidad regularizadora. Hoy en día La Plata, que era una ciudad moderna en su época, lo sigue siendo en muchos aspectos, debido a los elementos de su trazado original que le dan una identidad y tienen un alto grado de adaptabilidad a nuevos usos y corrientes urbanísticas, con un gran potencial para las décadas venideras. Como toda ciudad, ha tenido sus momentos de gloria, así como de decadencia, con gustos para unos y otros, pero siempre manteniendo en alto el lugar de la capital de la provincia, como lo idearon Rocha y Benoit hace ya casi 140 años. Ahora bien, ¿crees que La Plata deba recuperar un poco de su esencia pasada? Si vives en esta ciudad, cuéntanos tu experiencia. Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y compartir para hacer más grande esta comunidad. Hasta la próxima.